El escenario actual de escalada de tensión en el Caribe nos obliga necesariamente a analizar y poner en contexto el accionar estadounidense con lo que es la larga historia de las intervenciones estadounidenses en América Latina. Un tema amplio, si los hay. Ahora voy a empezar señalando que, por supuesto, el antecedente detrás del intervencionismo estadounidense en la amplia patria grande latinoamericana, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos, como tal, fue el primer estado independiente del continente americano, pero además estableció a partir de la doctrina Monroe de 1824 la noción de que el área de influencia americana tenía que corresponder a The Americans. Palabra que, por supuesto, en Estados Unidos refiere al gentilicio estadounidense y no necesariamente a la condición de americanos. Es así que tenemos que entender que a lo largo del siglo XIX vamos a ver un proceso por el cual la consolidación del Estado estadounidense, su expansión hacia el oeste, van a tener un correlato en el establecimiento del territorio del conjunto de América como el área de influencia de la Primera República Americana. Es así que podemos rastrear montones de intervenciones militares y a veces indirectas de las fuerzas estadounidenses en territorio americano. Ahora, América Latina es de por sí una región extremadamente amplia, ¿no? Prácticamente desde México hasta Tierra del Fuego. Y lo interesante cuando vemos lo que es la intervención de Estados Unidos en la región es que sobre todo el Caribe ha sido un epicentro del accionar estadounidense, una suerte de Mare Nostrum americano, en el sentido que los yanquis le dan a la palabra. Es por eso que si bien podemos rastrear intervenciones, tanto como la participación en lo que fue la guerra México-estadounidense por el territorio de Texas y la región del sudoeste de los actuales Estados Unidos, norte de México, así como la intervención del USS Lexington en la usurpación de las Islas Malvinas, vemos que cuando se trata de hablar del Caribe, las intervenciones estadounidenses alcanzan otra escala, otra dimensión, otro nivel de injerencia directa, a tal punto que podríamos considerar que en la era del imperialismo Estados Unidos jugó para el Caribe el rol que las potencias europeas jugaron en África o el conjunto de Asia, más específicamente. En este sentido hablamos de intervenciones militares que no solo podían suponer la caída de gobiernos, sino la ocupación militar directa de territorios enteros, la amputación de algunos de estos, el control de las aduanas o incluso el establecimiento de regímenes similares al apartheid en las zonas de influencia o en los enclaves que Estados Unidos establecía en territorio de países latinoamericanos. Es así que en esa amplia categoría que vemos en lo que es la era del imperialismo, ¿no? Entre 1870 y por lo menos 1920, en esa primera gran etapa, lo que ha sido conocido en la política estadounidense como la política o la doctrina del garrote, popularizada por Theodore Roosevelt, vemos que las fuerzas estadounidenses han podido intervenir en países ocupándolos. Uno de los casos más emblemáticos es la ocupación militar de Nicaragua a principios del siglo XX, pero podríamos incluir la amputación del territorio de lo que hoy es Panamá respecto del territorio colombiano y también la construcción del Canal de Panamá por intervención estadounidense. Vamos a hablar de la ocupación de Haití en el contexto que rodea la Primera Guerra Mundial, en el que podemos apreciar, por ejemplo, que en territorio haitiano, en las zonas ocupadas por las fuerzas y por los oficiales estadounidenses, se estableció un sistema similar al apartheid y a la segregación racial que existía en los estados del sur estadounidense. Vamos a hablar de intervención en Cuba, ¿no? Y el hecho de que, debido a que la bandera que ondeaba tras la independencia de España era la bandera estadounidense, la enmienda Platt fue la primera enmienda de la Constitución cubana, diseñada en Estados Unidos para proteger los intereses de ciudadanos y empresas estadounidenses en territorio cubano. Incluso durante la Revolución Mexicana tuvimos el desembarco de marines estadounidenses, por ejemplo, en puertos como Veracruz, para controlar y asegurar la defensa del interés empresarial estadounidense en el petróleo mexicano. Así que la era del imperialismo ve una amplia participación de Estados Unidos en la región.
En general, se suele considerar que el fin de la Primera Guerra Mundial, el corolario Wilson, llevan a lo que algunos han llamado la diplomacia del dólar, en la que vemos que progresivamente a las intervenciones militares se le suma, por supuesto, la injerencia económica. En la posterioridad de la Primera Guerra Mundial, la primera posguerra, vemos que la influencia del dólar estadounidense en el mercado mundial va a ser determinante, como vemos, por ejemplo, en la gran crisis global de 1929 y la Gran Depresión. En ese contexto es importante entender que en Estados Unidos había consolidado un imperio bananero en Centroamérica y que empresas como la United Fruit Company, ¿no? Un gigantesco monopolio de la producción de frutas, se había alimentado de esas intervenciones militares estadounidenses que le permitían acceder a tierras en países como Guatemala o Honduras, entre otros, o incluso El Salvador y Colombia. Es así que a lo largo de las siguientes décadas vemos que se consolida un sistema de negocios basado en la preeminencia que ha adquirido Estados Unidos en la región y que permite que los capitales yanquis se dediquen a la explotación de todo tipo de recursos, control de aduanas, la caída y el derrumbe de gobiernos. Caso de nuevo Nicaragua, en el que vemos que a la lucha independentista contra la injerencia estadounidense de Augusto César Sandino le va a suceder un periodo de una dinastía como la de los Somoza gobernando el país con el visto bueno de los yanquis. Pero podríamos decir que de alguna manera el rol de Estados Unidos en la región se redefine con Roosevelt primero y la política del buen vecino en el marco de la Gran Depresión. Ahí vemos el afianzamiento de la relación con regímenes como el de Batista en Cuba. Pero sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, se reconstituye esta relación. Ahora, ¿no? América para los americanos también implicaba la defensa frente al comunismo. Y en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, hubo un diseño institucional forjado por Estados Unidos para concebir que se mantendría este rol de la gran potencia del norte como una suerte de gendarme tutelar de las repúblicas latinoamericanas. Por supuesto, hay una serie de instituciones que surgen para conformar esto. La Organización de Estados Americanos, forjada al calor de la Guerra Fría, y el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, todos hijos de lo que fue el Acta de Chapultepec, lo que van a permitir es que Estados Unidos se coloque a la cabeza de la defensa del continente frente al comunismo, lo que lleva a toda una serie de nuevas intervenciones. Por ejemplo, por supuesto, una de las más resonantes, el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, con el objetivo de asegurar los intereses de la United Fruit Company ante una moderada redistribución de tierras. En los años posteriores veremos que, sobre todo con el impulso originalmente de Dwight Eisenhower, se sostiene esta idea de un intervencionismo militar directo para contener al comunismo. Un ejemplo de ello es justamente la operación que supuso la invasión de Bahía de Cochinos frente a la Revolución Cubana, que si bien se llevó adelante en la era de Kennedy, había sido programada durante el gobierno de Eisenhower. En la década del 60, Estados Unidos no solo va a intervenir militarmente ocupando países, caso de República Dominicana en 1965, sino que va a promover otro tipo de injerencias que van a suponer, por ejemplo, asegurar la llegada al poder de regímenes militares afines a la doctrina de la lucha contra el comunismo. De nuevo, en América Latina vemos toda una serie de gobiernos. Uno de los casos más representativos desde Argentina es Onganía, quien había dado una conferencia en West Point, en Estados Unidos, hablando de la lucha en defensa de la civilización occidental y cristiana frente al enemigo comunista. La cara última de ese intervencionismo estadounidense va a ser justamente el Plan Cóndor, ya no con una ocupación militar directa, sino justamente a partir de apoyar golpes y cambios de régimen en América Latina que tienen el objetivo de asegurar esa cruzada contra el comunismo. Una cruzada en la cual Estados Unidos vuelve a tener un rol directo en intervenciones militares más abiertas a partir sobre todo de la década del 80 y la era Reagan, cuando no solo se trate justamente de apoyar este tipo de regímenes, sino también incluso de fomentar insurgencias militares ultraderechistas, como el caso de los Contras en Nicaragua, ¿no? Un grupo paramilitar de extrema derecha que realizaba ataques terroristas en el más
puro sentido de la expresión, y que eran no solo entrenados y financiados, sino también armados por la CIA, lo que incluso llegó a estallar en forma de un escándalo directo. También podemos ver la llamativa intervención de Estados Unidos en Granada en 1984, a partir de lo que fue el surgimiento de un proceso revolucionario en una pequeña isla del Caribe. Es así que lo que tenemos patente es que el injerencismo estadounidense ha encontrado montones de expresiones a lo largo de la historia. De alguna manera, ese injerencismo nunca ha abandonado la región. Podemos hablar de lo que fueron invasiones como las que se dieron en Panamá en el periodo posterior de ocupación militar. Podemos hablar también de otras formas de injerencismo que han supuesto la presión sobre las deudas externas o el hostigamiento económico. E incluso en el siglo XXI, el surgimiento del lawfare o incluso la formación de grupos de presión para poder acorralar y hostigar a los gobiernos latinoamericanos. De alguna manera, cuando vemos el escenario actual de escalada militar en el Caribe, el despliegue de la flota estadounidense, podría parecer como que estamos volviendo a ver la cara más abierta, descarada de ese injerencismo, ¿no? La tutela militar estadounidense amenazando con el uso de la fuerza a volver a implementar una doctrina del garrote, ¿no? Volver a convertir a el mar Caribe en esa suerte de Mare Nostrum. Por supuesto, violando cualquier principio del derecho internacional y haciendo una demostración descarada del imperialismo estadounidense.